Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con un mundo donde el poder reside en manos del pueblo. En las arenas de la antigua Grecia surgieron los primeros susurros de este anhelo, un deseo profundo de equidad y justicia. Sin embargo, no solo en Grecia se buscaba el empoderamiento del pueblo. En el mundo prehispánico, los tlaxcaltecas ya practicaban la democracia. Hoy, tras siglos de luchas y conquistas, ese sueño se aproxima a la realidad. Sin embargo, no todo es sencillo en este camino. Existen fuerzas oscuras que buscan envenenar las mentes de las personas a través de mensajes falsos en los medios masivos de comunicación. Estos poderes, con su astucia y manipulación, intentan mantener al pueblo sometido y desinformado. Bienvenidos a Demos y Kratos, donde el pueblo es el soberano. The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it. We're keeping it. Where's it? Are we going to sell it or put it in the strategic? Maybe oil we'll sell reserve? it. Maybe we'll keep it. Maybe we'll use it in the strategic reserves. We're keeping it. We're keeping the ships also. Yeah, please. Sir, have you spoken to American oil companies that have had their assets seized about what a post-Maduro Yes. Venezuela would mean for them, what coming I have. back and restarting All operations? the big ones, yeah. I have. Yeah, please. Bienvenidas, compañeras, compañeros, camaradas. Vean nada más lo que nos regala este nuevo año, este 2026. Apenitas estábamos iniciando el año y ya estaban cayendo las bombas y ya estaba el imperio azotando América Latina y ya estaba el criminal de guerra, el agente naranja que encabeza la peor administración en la historia de Estados Unidos, generando víctimas y secuestrando presidentes, así nada más y nada menos, en el intento fracasado desde nuestro análisis, ya lo iremos viendo, de destruir el proceso bolivariano, el proceso de la revolución bolivariana e imponer condiciones de saqueo imperialista y colonial en contra de la hermana República de Venezuela, pero en contra de toda América Latina como región, como parte de su nuevo plan de dominación imperial. Pero parece que las cosas no le salieron como pensaba porque se está cayendo el caso poco a poco, ya lo iremos viendo. Bienvenido y feliz año, maestro Felipe Gómez. Feliz año, compañero, feliz años a todos. Y pues qué inicio, ¿no? Con el temblor. Ciertamente. El temblor en el país y luego el temblor en América Latina y en el mundo. En el mundo, empezando el año y sacando por completo la máscara. Sí. ¿No? Desde el que Estados Unidos empieza a invadir, que es desde casi toda su historia, ¿no? Así es, toda. La máscara se ha ido deshaciendo, ¿no? Una máscara que estaba disfrazada de democracia, de libertad. ¿Cuántas, en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, en nombre de cuántas cosas Estados Unidos invadió países, pero ininterrumpidamente? Así es. Ininterrumpidamente, y ahora esta invasión empezando este año, vamos a analizar cómo cuando un imperio choca cuando hay un demos fuerte. Con un pueblo. Con un pueblo. Claro. ¿No? ¿Qué pasa cuando el imperio va y trata de invadir a un pueblo que está cohesionado? Sí, pues es que los pueblos en lucha resultan ser invencibles. Una de las pruebas más duras en la historia de la humanidad que demostró esa tesis fue la batalla de Stalingrado, por allá en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los nazis querían tomar la pequeña ciudad de Stalingrado en su camino hacia el Cáucaso para apoderarse del petróleo ruso y creyeron que iba a ser fácil porque era una ciudad relativamente pequeña, pero el pueblo, la gente, defendió centímetro a centímetro las calles de Stalingrado hasta que derrotaron a los nazis. Y ahí inicia, es el momento del parteaguas que inicia la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y se demostraba que un pueblo organizado, armado, movilizado en combate es invencible contra el mejor ejército del mundo. Y si ustedes quieren otro ejemplo de eso, pues es la batalla de Puebla, ¿no? Donde también sale un pueblo armado, organizado,
por el gobierno republicano y derrota al mejor ejército del siglo XIX, que es el ejército francés, ¿no? Y guardadas proporciones, vemos al ejército más poderoso del mundo, de la potencia de la economía más grande y el ejército con más recursos, que se mete de manera artera, absolutamente ilegal. En el espacio aéreo venezolano. Pero lo que tienen a continuación, eso pasa el 3 de enero, y a continuación lo que tienen es que los liderazgos fundamentales del movimiento bolivariano siguen allí. Hay una sustitución constitucional del presidente Nicolás Maduro en su ausencia, ¿no? Que lo sustituye Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, y por orden del Poder Judicial asume el cargo en la encomienda de sustituir temporalmente en ausencia a lo que ellos reconocen como el único presidente constitucional, que es Nicolás Maduro, ¿no? Y se rearticula el Estado y en tiempo y forma toma protesta la Asamblea Nacional. Todo legal. ¿No? Todo legal, todo constitucional, se mantiene todo el andamiaje constitucional y de Estado, y el pueblo sale a la calle a protestar en contra de la agresión y en contra del secuestro de Nicolás Maduro, y entonces se rearticula la revolución bolivariana y se refuncionaliza el proceso de la revolución bolivariana con una nueva bandera política, que es la recuperación del presidente Nicolás Maduro, que ha sido ilegalmente extraído, secuestrado, y que está capturado como prisionero de guerra en Estados Unidos con un juicio judicial irregular y absolutamente construido de manera artificial, que ya se está cayendo poco a poco. Entonces, lo que parecía ser el golpe mortal en contra de la revolución bolivariana, lo que ha hecho es abrir una nueva etapa de la revolución bolivariana, claro, porque refrescarla. La refrescó, claro, ¿no? No estamos viendo un gobierno encabezado por algún títere, ¿no? No estamos viendo a la señora que le llaman la Sayona, le dicen así los bolivarianos, los venezolanos. María Corina, María Volpista Machado no está allí, de hecho acaba de quedar anulada totalmente de las fórmulas posibles. El pseudo presidente electo Inmundo González, sí, alias El Mudo, simplemente no aparece por ningún lado, no encabeza ese gobierno, pero además muy interesante, mi queridísimo Felipe, cuando Trump dice, porque en conferencia de prensa le preguntan por estos dos personajes y sí, ellos van a encabezar un gobierno títere, todo el mundo pensaba que iba a haber un gobierno títere. Es el modus operandi. La prensa mundial, claro, que quiere avalar y aplaudir el modus operandi del imperialismo, de dar golpes de Estado e imponer gobiernos títeres, le preguntan, oye, María Corina y Edmundo, y Trump dice, no, ellos no tienen representatividad, ellos no tienen respeto del pueblo. Entonces uno diría, pues no que habían ganado las elecciones. ¿No decían que habían ganado las elecciones? Sí. En el momento que Trump dice no tienen respeto del pueblo, está confesando que no ganaron las elecciones, porque el pueblo al que respeta, al que apoya, pues es al proceso bolivariano. Un paréntesis aquí, es de los pocos, digamos, de las pocas frases de Trump que son verdad. Tiene varias, o sea, sí, más bien lo que pasa es que es cínico. Sí. Es cínico. Sí. Es cínico y no tiene filtro. No calcula lo que va a decir, ¿no? Ajá. Entonces, pues él también ha dicho, vamos por el petróleo. Sí, exacto. Por más que los demás tratan de disfrazarlo de algo, llega Trump, se los tira en 5 segundos. ¿No? Todo el análisis del discurso de los últimos días ha demostrado que en cada discurso dice más de 20 veces petróleo y ni una sola vez dice derechos humanos, democracia, libertad, no, nada. Petróleo. Pero hay otro dato que es interesante, o sea, porque lo que ha logrado Donald Trump, ¿no? Y eso es en donde tal vez las resistencias tenemos que poner mucha atención, es en quitar el foco de la atención del caso Epstein, ¿no? O sea, hay una crisis interna del trumpismo que está perseguida por la desclasificación de cerca de 1 millón de documentos más a las pruebas de Epstein, documentos de Epstein, en donde se menciona en varias miles de veces el nombre de Donald Trump vinculado a abusos en contra de niñas, donde hay casos de abuso sexual y donde hay casos incluso de asesinato. Y Donald Trump está vinculado a eso. Entonces, también el golpe contra Venezuela es un golpe lo suficientemente grande,
lo suficientemente espectacular para quitar la atención del caso de Epstein. Es una mega cortina de humo. Claro, una mega cortina de humo que tiene 100 víctimas mortales. Sí, caray. Pero yo creo que no le va a funcionar porque también en Estados Unidos es uno de los países donde se registraron más movilizaciones en contra del asalto criminal y en contra del secuestro de Nicolás Maduro. Puedes estar o no de acuerdo con muchas cosas de Maduro, pero inclusive al mismo Maduro le está dando una nueva vida. Exactamente. ¿No? Le está dando una nueva vida, una nueva oportunidad, mejor dicho, de convertirse en el héroe entre héroe y mártir de la revolución bolivariana, ¿no? Así es. Que va a ser, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué pasos siguen? Porque Delcy es muy experimentada, es corazón de la revolución bolivariana, porque viene desde Chávez. Además, tiene un ingrediente que ella ha operado muchas cosas de la economía de Venezuela, ¿no? Que han sido, se podría analizar por economistas, pero ha tenido acierto. Es de los países con más crecimiento de América Latina. O sea, no pueden decir, o sea, ya ese Venezuela donde no hay cosas en el supermercado y donde toda la derecha se quedó, ¿no? De lo que viven, digamos, de esas imágenes ya se fueron. Entonces, ¿cómo le va a hacer Trump para desmenuzar eso? Para realmente cumplirle a sus electores, porque todo Trump se trata todo de narrativas, ¿no? Exactamente. O sea, es muy pobre su realidad contra las narrativas. Entonces, ¿cómo le va a hacer primero, desde el juicio de Maduro, ¿no? Platicábamos fuera de cámara lo del juicio, o sea, ya se cayó el principal argumento, ¿no? Es como cuando se les cayó de que, no había armas de destrucción masivas en Irak. No era el líder de los soles, ¿no? Una cosa así. Así es. Sí, de hecho, pues ya el Departamento de Justicia retiró la denuncia por pertenecer al Cártel de los Soles porque no existen pruebas de que haya un Cártel de los Soles. Pruebas, eso es. Entonces ya, o sea, el Departamento de Justicia, para no caer en el ridículo de hacer una acusación que se caiga por falta de pruebas, ya retiraron esa denuncia. Ahorita, en este momento, la primera audiencia fue ayer y se cumple también un año del intento de golpe de Estado de Donald Trump, el 6 de enero. Sí, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí. Entonces, acumula delitos el señor. Sí, pero... ¿no? Sí, es un prontuario lo que acumula. Sí. Luego tenemos ahora a Nicolás como prisionero de guerra, que utiliza de manera muy inteligente las audiencias como una tribuna política. Sí, eso es una jugada de ajedrez. Pues claro, sí, en el ajedrez sería como un sacrificio de la dama. Exacto. ¿No? Sacrificio de la dama, pero te hago mate. Sí, ¿no? sí, te pongo en jaque. Te pongo en jaque por lo menos, ¿no? Sí. Entonces va a ser una piedra en el zapato del régimen trumpista tener a Nicolás Maduro preso con una serie de acusaciones que se caen solas. Mientras tanto, tenemos a un Estado venezolano que está en una nueva etapa donde tiene que replantear, y ahí está el meollo del asunto. ¿Trump controla o no controla el petróleo venezolano? Pues eso depende de las negociaciones que se establezcan con el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, que serían las mismas negociaciones que propuso Nicolás Maduro antes de que le dieran el golpe. Sí. Nicolás Maduro propuso: dialoguemos, discutamos, acordemos el precio, los mecanismos, negociemos, ¿no? Bueno, pues esa misma negociación es la que van a tener que llevar a cabo con Delcy, ¿no? Ya lo dijo ella misma, claro. ¿no? Ni una molécula sale de aquí pues sí, sin que paguen. Y es el balance que suena disparatado, pero yo creo que el balance es una derrota diplomática, una derrota política del imperialismo yanqui. Aunque hubo muertos, hay víctimas, ¿no? Que además todas y cada una de esas víctimas deben ser indemnizadas, ¿no? Se debe luchar por la justicia de esas víctimas. Claro, ¿no? Los crímenes. Son crímenes cometidos en contra de civiles y militares el 3 de enero, ¿no? Y las víctimas cubanas, los 32 mártires cubanos, todos ellos son nombres que estarán en el prontuario del imperialismo y por los que hay que luchar por justicia, ¿no? Pero eso le tiró la máscara al imperio, los hizo verse en toda su dimensión como monstruos, como criminales de guerra, como asesinos. Como lo que son desde hace muchas décadas, pero... Y la revolución continúa.
Los imperios no nacen violentos, nacen prometiendo orden, seguridad, futuro. Al principio dicen proteger, dicen traer progreso, dicen defender valores universales. Pero todo imperio se alimenta de lo mismo. Recursos ajenos, territorios ajenos, vidas ajenas. Mientras crece, se vuelve más complejo, más pesado, más dependiente de su propia maquinaria, hasta que llega a un punto inevitable. El imperio ya no se expande por fuerza, sino por miedo. Miedo a perder lo acumulado, miedo a dejar de mandar, miedo a descubrir que su poder ya no convence. Ahí empieza la decadencia. Un imperio en decadencia no es débil, es peligroso. Todavía tiene armas, todavía controla rutas y pantallas, todavía impone reglas y relatos. Durante un tiempo intenta convencer, se disfraza de justicia, simula consenso. Pero llega un momento más oscuro, el momento en que ya no le importa si le creen o no. Deja de explicar y empieza a exhibir. Ya no dice, esto es por tu bien. Dice, esto es porque puedo. We live in a world in which you can talk all you want about international niceties and everything else, but we live in a world, in the real world, Jake, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. By definition, we are in charge. El 3 de enero marcó ese punto de quiebre. No fue solo una invasión, fue una declaración. Un país soberano fue violado, un gobernante fue arrancado y no hubo esfuerzo real por justificarlo. No importaron las reglas, no importó la legalidad. El mensaje fue claro. But the United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most fearsome. It's a fearsome military on planet Earth, and it's not even close. You know, I've been saying it for a long time. Nobody can take us. You know, guy makes... I have a big problem with it. I'm the king. Por primera vez, el mundo no vio un imperio pidiendo permiso, sino un emperador actuando a plena luz. Ese día, el imperio habló como lo que es cuando envejece mal. Un César rodeado de incompetentes crueles. Incredible thing last night of letting somebody else take over where we have to do it again. We can do it again too. Nobody can stop us. Nunca antes se había visto una concentración de poder tan grande, actuando con un cinismo tan abierto. Big fan, but you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also. Y al mismo tiempo, nunca antes se había escuchado una reacción tan simultánea, una sola voz mundial, no organizada por gobiernos, sino por conciencias. Algo se rompió. Ese día no comenzó solo una nueva etapa del imperio. Comenzó un nuevo orden mundial. Un orden donde el poder ya no se justifica, se impone. Y esta vez, como nunca antes, los pueblos del mundo se reconocen, se enlazan y despiertan juntos. No como una multitud dispersa, sino como una sola fuerza viva. Un gran tigre que abre los ojos y ya no vuelve a dormirse. Porque lo que logró la decadencia no fue obediencia, sino despertar. Y al final, solo queda una certeza. Solo el pueblo salva al pueblo. Sí. Yo sí creo que es una derrota para Estados Unidos. Totalmente, y la revolución refrescada, porque ahora hay mucho apoyo hasta de los países que
no reconocen a Maduro, pero reconocen la soberanía de Venezuela. Claro, ¿no? Y todo está por verse, ¿no? O sea, Sí. ¿qué hace, cómo gobierna, qué sigue en esta siguiente etapa? Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. O sea, sí se apuntaron limitaciones y problemas que han tenido y que ahora tienen que resolverlos para que haya una incorporación mayor tanto de la juventud como de sectores populares, por ejemplo, de la clase trabajadora, al proceso revolucionario. Aprovechar para alejar los tufos autoritarios, ¿no? Exactamente. ¿No? Claro, por supuesto. O sea, entender la crítica de izquierda y de derecha Sí. que había dentro del movimiento y Que sí lo dentro había. del país, ¿no? Sí. Y que, o sea, ellos lo están aceptando que hubo errores y que se tienen que corregir, ¿no? Vamos a ver hasta dónde. Porque sí, lo que tú decías también es muy importante. O sea, la revolución bolivariana estaba pasando por un momento de rearticulación y de replanteamiento de la economía, Sí. ¿no? Porque digamos que cuando empieza el bloqueo que lo provoca Obama, ¿no? Sí, sí, no, sí. no fueron los republicanos, Sí, fue no, Obama, sí, sí, sí. ¿no? Los Fue el bu- presidente los negro. buenos. Sí, eran los buenos, Sí. los que acusan a Venezuela de ser un peligro para la seguridad nacional, ¿no? Sí. E inician todo el bloqueo en contra de Venezuela, así como bloquean a Cuba, empiezan a bloquear a Venezuela, y eso mete al país, después de haber tenido desde el gobierno de Chávez un proceso inédito de crecimiento económico y de redistribución de la riqueza y de construcción de derechos sociales para el pueblo. Porque antes del gobierno de Chávez en Venezuela nunca había habido educación pública, ni salud pública, ni vivienda popular, jamás. Era un pueblo absolutamente empobrecido, era uno de los países más desiguales del planeta, ¿no? Un país rentista, vivía de la renta petrolera, el 99% de la economía estaba basada en la renta petrolera, pero el 100% de esa renta petrolera se quedaba en las élites, Claro, sí, ¿no? Y no servía ni para infraestructura, ni para derechos sociales, ni para nada que tuviera que ver con igualdad. El gobierno de Chávez abre esa nueva etapa, ¿no? Hay que ver los informes de la ONU y del Fondo Monetario Internacional de cómo empieza a superarse las tasas de analfabetismo, se empiezan a superar las enfermedades curables que mataban a las infancias, se empiezan a combatir, empieza a haber un nivel de vida y un estilo de vida distinto. Y luego viene la muerte de Hugo Chávez, el ascenso de Nicolás y el bloqueo de Obama en contra de Venezuela y la etapa que expulsó a 3 millones de venezolanos de su país, donde hay una crisis económica brutal. Sí, porque mayor éxodo de... lo que no la había logrado superar en la revolución bolivariana era la dependencia del petróleo, ¿no? Pero a partir de hace unos 3, 4 años para acá, inicia el proceso de sustitución de importaciones, ¿no? Y todo lo que explica Nicolás Maduro, que es el enfocarse en producir los productos de necesidad básica dentro del país, ¿no? Sí. Producir alimentos, producir enseres, para que... ¿Avance en soberanía? Avanza en soberanía, por supuesto. Por eso creció al 6% del Producto Interno Bruto Venezuela a finales del 2025. Sí, o sea, ese dato es bestial y nadie Sí. lo No, menciona. está una economía en recuperación, Claro. ¿no? Y todavía bloqueada. Y todavía Sí, a pesar de... estas medidas coercitivas que les llaman sanciones, que bloquean la economía venezolana, pero está reconstruyéndose. Bueno, eso, el gobierno de Delcy y esta sobrevivencia de la revolución bolivariana mantiene ese proceso de recuperación económica, ¿no? Es lo que promete. Y eso es bien importante porque no se puede explicar este fenómeno si no es por el soberano que sostiene el proceso revolucionario. Por eso no hay gobierno títere, por eso no fueron capaces de imponer un golpe de Estado que desarticulara la revolución, como lo pudieron hacer en los años 50 con Jacobo Arbenz, como lo pudieron hacer contra Salvador Allende en el 73, ¿no? Sí. Como lo pudieron hacer contra Mel Zelaya, ¿no? Como lo han podido hacer en la historia de América Latina siempre que intervienen, asesinan, ponen gobiernos títeres. No lo pudieron hacer en Venezuela porque hay mucho pueblo. Y como en México, lo que llega con la revolución bolivariana o con la cuarta transformación es la recuperación de la dignidad. Exactamente. ¿No? El problema real es que hubo una intervención ilegal, militar, imperialista en contra de un gobierno legítimo.
Claro. ¿no? Lo que haga y lo que deje de hacer el pueblo de Venezuela con su gobierno es asunto del pueblo venezolano. Sí. ¿no? Y nadie tendría que estar de cipayo traidor pidiendo una intervención militar extranjera en un país soberano. ¿no? Como aquí los que conocemos. El hecho de estar exigiendo la intervención militar dejó a María Corina Machado y a Edmundo González sin ninguna posibilidad de tener injerencia, de tener capacidad de movilización y apoyo popular en su propio país. Se hicieron chiquititos. Sí, y un paréntesis, con ellos todas las vendepatrias de muchos lados. Así es. Incluyendo muy en especial los de México. Por eso debe tomar nota la oposición en México. Este matamoscas que le hizo Trump a María Corina Machado, así como de matamoscas, Edmundo, ni se diga, ¿no? Y ahí todos se fueron y así con vocecitas. Sí. Los de aquí de México, ¿no? O sea, inclusive Krause estaba enojadísimo. Y es una lección para los vendepatrias. Una lección para el soberano. ¿no? Porque, bueno, el soberano al final parece una frase trillada, pero es solo el pueblo salva al pueblo. Totalmente. ¿no? Y aquí se va a ver. Y justo tiene a los peores de todas las épocas, de todos los tiempos, de secretario de seguridad, ¿cuál es el puesto de Marco Rubio? Es el secretario de Estado. El secretario de Estado, o sea, todos ellos, Pam Bondi, por favor, o sea, Pam Bondi. O sea, toda esa ignorancia y todo eso se van a reflejar, los van a reventar. Se está viendo. Lo está reventando. O sea, hay otros halcones en otras épocas que eran muy inteligentes, muy siniestros, pero con una manera de capotear la narrativa, pero estos... Sí. Y en una coyuntura como esta, con un jefe como Trump, vamos a ver cómo van a hacer el ridículo. Tú ves ya sesiones de la ONU, cómo hace el ridículo el de Estados Unidos, que se presenta realmente como un chiste. Como un matón. ¿no? Como un matón, pero realmente todo lo que dice no se sostiene, pero ni con nada. Damas y caballeros, pásenle ya al circo de la farsa que nunca acabará, donde el crimen se disfraza de virtud global y la ONU es el payaso principal. Los verdugos ahora son conferencistas. Los genocidas se visten de artistas. Los pueblos lloran, el show no termina. La ONU sonríe, la farsa domina. Tú tienes el voto. Yo tengo el veto. Tú tienes el enojo. Yo tengo el despojo. El asesino y da la función. Con su discurso de compasión. Firmando pactos, vendiendo rol y aplaudiendo el fuego del opresor. Tú tienes el voto. Yo tengo el veto. Tú tienes el enojo. Yo tengo el despojo. Los niños mueren sin protección. Mientras el logo da bendición. Los jueces ríen, no hay antifaz. El circo del mundo no tiene paz. Prometen justicia, dan confusión. Esconden las bombas tras la sesión. El bien se marchita, reina el disfraz. La ONU es la farsa que nunca se va. Tú tienes el voto. Yo tengo el veto. Tú tienes el enojo. Yo tengo el despojo. Aplausos, aplausos, que el mundo arde. La farsa continúa, el payaso manda. Pasen y ve, la ONU triunfó en el circo del horror que ella inventó. ¡Ja, ja, 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 ja! Una semana antes de ir a bombardear Venezuela, habían bombardeado Nigeria. Sí. ¿no? Intervienen electoralmente en Argentina, intervienen en Honduras, intervienen en Chile, quieren intervenir en Colombia. ¿no? ¿Quién puede detener eso? ¿no? Y decía la presidenta, pues el pueblo. Solo el pueblo organizado, el pueblo movilizado, el pueblo consciente puede frenar esto. Es lo que ese pueblo es lo que sostiene la revolución bolivariana. Ese pueblo es el que puede derrotar al nazifascismo en Chile, que va a subir un gobierno nazi en Chile. Sí. ¿no? Solo ese pueblo puede hacer que se sostenga el proceso de la Cuarta Transformación en México. Y ese pueblo es el que puede derrotar al trumpismo dentro de Estados Unidos, que se ha ido inclinando poco a poco hacia posiciones
no de izquierda, pero sí alternativas al gobierno de Trump, ¿no? Que, por ejemplo, se ve con la elección de Zohran Mamdani en Nueva York. Es una semillita ¿no? muy importante. Ajá, es muy importante porque sin los errores de Trump no se explicaría el apoyo al socialismo democrático en Estados Unidos, ¿no? Y a la búsqueda del pueblo, incluso de una parte de MAGA, de la base MAGA, que está buscando una alternativa a esa forma de hacer gobierno del trumpismo que ha traicionado a su base en dos elementos fundamentales, ¿no? Los archivos Epstein, que durante la campaña se comprometieron a liberar y ahora los están frenando y están totalmente implicados, ¿no? El jefe de la pandilla está totalmente embarrado allí. Y la belicosidad y el intervencionismo en otros países, ¿no? Que eran las dos grandes banderas. Vamos a dejar de intervenir militarmente, nos vamos a concentrar en América, ¿no? Y vamos a abrir los archivos Epstein. Y bueno, han hecho todo lo contrario, ¿no? Pero luego también viene la propuesta de los socialistas democráticos que dicen, oigan, ¿a poco no haría bien que el transporte público fuera gratuito y que fuera de mayor calidad? ¿A poco no haría bien un sistema de salud pública de buena calidad, gratuito para todos los trabajadores? ¿A poco no haría bien distribución de alimento? ¿A poco no haría bien aumento del salario? Y pues la gente dice, ¿eso es socialismo? Pues sí suena bien. Salud pública. ¿No? Pues sí, es que también era lo que prometía Trump, ¿no? Eso era lo que iba a hacer más grande América otra vez. El día 1. Sí, derechos sociales, derechos para la clase trabajadora, ¿no? Pero sin racismo, pero sin criminalización de la clase trabajadora, ¿no? Pero sin persecución de los migrantes, ¿no? Porque Zohran pues es musulmán y es prieto, ¿no? Sí. Y es socialista democrático. Y esto es bien importante eso porque una golondrina no hace primavera, pero te habla de que hay una base social y sectores populares, sectores de masas que sí se están inclinando a apoyar alternativas a la alucinación y al delirio del fascismo trumpista. Hey. Esto va para ti, congresista elegante, con corbata cara y conciencia distante. Estás con la bestia. O con los que la enfrentan. Hay fuego en la puerta del Congreso oxidado. La verdad está herida y tú te has callado. Brindas en fiestas mientras todo arde y el facio camina con paso cobarde. Te haces el sordo, te haces el mudo, pero los niños lloran y tú vendes escudos. Hoy es el día de tomar decisión. ¿Vas a ser historia o decepción? ¿Vas a permitirlo o vas a impedirlo? Eres como la bestia. ¿Vas a combatirlo? Tú tienes el botón y el poder. Si no haces nada te vas a joder. Juraste en la Biblia con cara solemne, pero ahora te escondes, no hay quien te entrene. Tu hijo pregunta, papá, ¿qué es valor? Y tú cambias el tema, bajas el televisor. Le enseñas a agachar, no a luchar con coraje, a sonreírle al miedo, a evadir el mensaje. Hoy no hay excusas, ni juegos, ni excéntricos. El futuro te mira, cobarde patético. ¿Vas a permitirlo o vas a impedirlo? Eres como la bestia o vas a extinguirlo. Tú tienes el voto, tienes el pase. Si callas ahora te parte la base. Esto no es teatro ni un meme viral. Es gente sangrando por odio oficial. No eres patriota si tiembla tu voz. Dices soy neutro, no es mi pelea. Pero el silencio también apuñalea. El facio despierta, se impone amenaza. ¿Vas a ser parte o cierras su casa? ¿Vas a permitirlo o vas a impedirlo? Eres como la bestia o vas a abolirlo. Tú tienes el voto, tú tienes el voto. No seas un cobarde con trono de oro. Tú tienes el voto, tú tienes el voto. Así que levántate o quítate el rostro. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Volvemos a lo mismo, es totalmente inculto y ignorante. Y asesino, es un criminal. Sí. Y luego, el dato curioso, para ir cerrando esta idea, la pared con la que choca la oposición golpista en Venezuela y en todas partes del mundo, también se refleja en las celebraciones anti-Maduro, que en Venezuela no hubo ni una sola celebración anti-Maduro, ¿no?
porque no quiere decir que no haya oposición pero antimadurista. saben en dónde están. Pero pues, si te están invadiendo tu país, si te están bombardeando, pues cierras filas, ¿no? Con tu Estado nacional, ¿no? Con tu pueblo, ¿no? Y si sales a celebrar que te bombardearon, si sales a celebrar que asesinaron a 100 de tus conciudadanos, pues no creo que te vaya muy bien en las calles, ¿no? No. Bueno, pero en otras partes del mundo sí salieron a celebrar, ¿no? Incluso hubo quienes dijeron, sí, qué bueno que haya muertos, el precio que hay que pagar son los muertos. El precio que hay que pagar es nuestro petróleo. Bueno, ahora sí, el precio que tenemos que pagar todos como venezolanos es nuestro petróleo, sí, pero quizá vamos a estar mucho mejor, ¿entiendes? Entonces, sí, ahora sí, quizá va a morir mucha gente o no, ojalá que no, pero es el precio que hay que pagar. Y a veces... Pero vamos a estar mejor. ¿Cómo vas a estar mejor si te van a quitar el petróleo y si están matando a tu pueblo? ¿Qué nivel de cinismo es ese? ¿Qué nivel de...? Pero en Estados Unidos, a algunos venezolanos antimaduro que salieron a celebrar, los pescó el ICE y los deportó. Ahí está. Víctimas el de lo que chiste se cuenta solo, ¿no? El chiste se cuenta solo. Y repudiamos la violación de los derechos humanos en contra también de los antimaduristas. Claro, totalmente. Pero ese régimen de injusticias, ese régimen de persecución, ese régimen de abuso, ese régimen racista, supremacista, es lo que defienden. Sí. Y son víctimas ahora de ese régimen. La derecha internacional, ¿no? Esta deriva autoritaria, esta deriva ultraderechista a la que se han anclado el PRI y el PAN, ¿no? Al PRD ya le costó el registro eso. Sí, a ellos también les va a costar. A ellos les va a costar, ¿no? Sí. Se alinean con un pederasta. Se alinean detrás de un abusador sexual juzgado, con 34 casos juzgados. Sí. Un criminal de guerra que asesinó personas en el Pacífico, que asesinó personas en el Caribe, que asesinó personas en Venezuela, ¿no? Que apoya el genocidio en Gaza, que bombardeó Nigeria, que apoya el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado en Burkina Faso, ¿no? Que apoya la guerra en Ucrania. Que libera a un narcotraficante. Que libera a un narcotraficante, claro, a Orlando Hernández, ¿no? Claro. Y que trae el caso Epstein ahí, ¿no? Que todavía eso está, todavía es una batalla que está por darse todavía, ¿no? Y esa escoria, ese criminal, ese abusador, es el que, detrás del cual se forman para hacer su política, de verdad, pues eso les va a costar en las urnas. Claro, ¿y se forman para qué? Para que cuando lleguen al turno, pues... Es indefendible. No entran. No, es indefendible, ¿no? Yo creo que deberían replantearse sus presupuestos ideológicos y su posición internacional. No, imposible. Porque les va a costar caro. No, no, es imposible. ¿No tienes esperanza? No, Alito y eso, no. No, porque ellos van directo a desaparecer. O sea, Alito, yo creo, o sea, ya lo que menos le interesa, yo creo, o sea, digo, para ser buena onda, lo que menos le interesa es gobernar, o lo que menos le interesa es que se recupere el PRI y sean un partido hegemónico otra vez. Es lo que menos le interesa. Lo que le interesa a él es tener el PRI hasta que le saque el último, o sea, porque tener un partido es un negocio. Para ellos es un negocio. Es un negocio. Y eso es lo que están defendiendo al final del cabo, ¿no? Sí. O sea, le hablan a las 3 gentes que todavía lo sigue, pero ¿cuánto recibió el PRI el año pasado? Más de $1,000 millones de pesos, que eso debería de verse en la nueva reforma electoral que se está viendo, ¿no? Sí. No dar tanto dinero a gentes como Alito, o sea, a partidos tan chiquitos o ver cómo esto ya lo verán, ¿no? Los que están organizando la reforma electoral, pero eso es lo que están peleando. Ellos no creo que peleen ni justicia ni nada de eso. No. Ellos lo que van es por lana y Alito sabe que va a desaparecer. Pues hasta que desaparezca, pues sus asesores deberían ayudarles. Y además está tratando de huir de todo lo que ha hecho, ¿no? O sea, de una manera lo que hace Trump, pero en chiquititito, microscópico. Sí. Pero lo que hace Trump, distraer para que se olviden lo de los archivos Epstein, distraer para que se olvide el desafuero, todas las trapelías que hizo en Campeche y lo que sigue haciendo. Sí. Entonces, pues no hay una esperanza ni de chiste, ¿no? Y al contrario, aquí en México hay mucho pueblo, así como hubo y hay mucho pueblo en Venezuela,
y en toda América Latina. Tiene que haber mucho pueblo, mucha movilización, mucha organización, porque el imperio está desesperado, está agonizante y por eso está tan agresivo. Los imperios no nacen con sangre en la piel, nacen prometiendo orden, prometiendo fe. Dicen yo te cuido, dicen yo te doy un futuro brillante envuelto en control. Dicen progreso, dicen moral, pero comen despacio lo que no es igual. Recursos ajenos, tierra prestada, vidas que pesan menos que su palabra. Mientras crecen se vuelven pesados de más, máquinas grandes que no saben parar. Dependen del ruido, dependen del mando, de creer que el mundo los sigue mirando. Y llega el momento que no falla jamás. Ya no mandan por fuerza, mandan por pavor. Miedo a perder lo que robaron ayer. Miedo a que el poder ya no sepa convencer. Porque el poder, sí, el poder nace del pueblo. El poder nace del pueblo, mujer. Y cuando el pueblo despierta de verdad, no hay emperador que lo pueda detener. Un imperio en ruinas no es débil, no. Es peligro puro con armas y voz. Controla pantallas, caminos y ley. Cuenta historias falsas para seguir siendo rey. Por un tiempo se viste de justicia y razón. Finge consenso, finge compasión. Pero llega la noche más oscura al final, cuando ya no le importa mentir o explicar. Ya no dice, es por tu bien, dice porque puedo y porque sé. Ya no pide permiso, no busca perdón. Solo muestra los dientes, muestra el cañón. El 3 de enero del 2026 algo se rompió frente a nuestros pies. No fue solo guerra, no fue solo invasión. Fue el poder desnudo, mostrando quién son. Un país herido, su voz arrancada, sin ley, sin pudor, sin máscara alguna. No importó el derecho, no importó la razón. Solo habló la fuerza, solo habló el patrón. Este es mi poder, esto es lo que quiero. Estos son tus recursos y no temo al mundo entero. Nunca vimos un cinismo tan brutal, un imperio tan grande cayendo tan mal. Pero al mismo tiempo algo nació, una voz mundial que nadie dirigió. No fue un gobierno, no fue una nación, fue conciencia viva, cruzando fronteras. Algo despertó, algo dijo basta. Una fuerza antigua volvió a la casa. Porque los imperios no caen por fuera, caen cuando el mundo les pierde la fe. Cuando el miedo deja de ser ley y el chantaje ya no puede sostener. Y esta vez, como nunca jamás, los pueblos se miran y se reconocen igual. No
es una oportunidad para también reestructurar a la ONU, quitarle el veto a Estados Unidos, a todos. O sea, no puede haber un veto de unos criminales, ¿no? O sea, es como si le das un veto al Chapo ¿no? Al Capone. Al Capone, le das un veto de decir, no, yo me declaras culpable, pero veto entonces, creo que es el momento de replantear, y me gustaría destacar también la posición de México, ¿no? De la doctora Claudia Sheinbaum, que representa a este pueblo, que ha sido muy institucional, pero muy categórica, ¿no? ¿Cómo has visto? Sí, yo creo que ha sido muy oportuna la posición de México en el caso venezolano. En la mañanita del 3 de enero ya estaba la condena oficial al ataque ilegal, artero, y al secuestro del presidente Maduro, ¿no? Después eso se ha ratificado en la mañanera, se ha ampliado, y también el tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador también fue muy importante para cohesionar una posición muy clara, muy unitaria, en repudio a este intervencionismo y llamando a la racionalidad y al respeto del derecho internacional, y advirtiendo, que es muy importante eso, advirtiendo que lo que pareciera ser una victoria contundente puede ser después una derrota fulminante. Fue el primero que lo dijo y eso va a ser. Eso es, claro que sí. Eso va a ser, y les dijo halcones a los... Así es. ¿no? ¿No? Y le dijo, tienes la oportunidad de despegarte de eso, porque te faltan 3 años de gobierno, si es que los pasas, ¿no? Pero si sigues con esta política, pues va a ser una derrota, ¿no? Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente, atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial. Presidente Trump, no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones, usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición. ¿Tú crees que acabe Trump? Yo creo que no. ¿Mandato? Tal vez es más mi esperanza, pero yo creo que no. Yo también creo que no. O sea, y tiene muchas cosas en contra, incluyendo su propia salud. Bueno, ¿no? además. Incluyendo. Y su salud mental. La peor descomposición del sistema mundo. Sí. En su descomposición, en su putrefacción. Exacto, en ¿no? su putrefacción máxima. Y esa putrefacción o da lugar a un nuevo sistema multipolar, ¿no? O en el delirio nos mata a todos. Exacto, que yo creo que ahí es donde el pueblo no lo va a dejar. Pues no hay que Inclusive dejarlo. el pueblo de Estados Unidos que va a tener que salir a salvarse, ¿no? Sí. O sea, es el principal actor que puede salvar al mundo es el soberano en Estados Unidos. Pues nos despedimos y les recomendamos, hay que estudiar mucho la historia de América Latina, hay que recuperar a los clásicos, aquel texto de Lenin clásico, el imperialismo, fase superior y última del capitalismo, hay que releerlo y reinterpretarlo en las claves actuales, porque justo allí decía Lenin, el imperialismo es la fusión del capital bancario con el capital industrial y la creación de la oligarquía financiera. Hoy tenemos una gran oligarquía financiera, 500 hombres concentran 2.5 billones de dólares. Elon Musk será el primer trillonario en la historia de la humanidad. Toda esa concentración de riqueza hace una oligarquía financiera que se apodera del conjunto del planeta. El segundo factor es la guerra imperialista como necesidad de refuncionalizarse con la economía militar. Y el tercer factor son las revoluciones proletarias, los pueblos que luchan por su libertad y que pueden, organizados y movilizados, democráticamente salir victoriosos siempre. Pero hay que desarrollar esa resistencia. Cuídese, feliz año, organícese, desarrolle su conciencia crítica y luche. En Demos y Kratos les deseamos lo mejor. Hasta luego. Hasta la próxima.